Vamos a seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón, rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser, rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, adoraré cantando aleluya. Aleluya, 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 Muy buenas tardes, amados. Vamos a dar un mensaje corto de la palabra de Dios que tiene por título y nombre, se llama Un verdadero profeta. La historia de este tema se llama Un verdadero profeta y vamos a tener que desenmascarar cuál es un profeta verdadero, porque hoy en adelante en las iglesias neopentecostales del corte americano se ha introducido un supuesto profeta que es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entiéndase la Biblia. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:9. Yo sé que la mayoría de las personas no le va a agradar lo que le voy a decir, porque ¿por qué razón no le va a agradar lo que le voy a decir? Porque va a romper con lo que usted ha concebido como un profeta. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Mateo 11:9. Y el tema de hoy se llama Un verdadero profeta. Vamos a ver lo que es un verdadero profeta. Mateo 11:9. Dice la palabra de Dios: ¿pero qué saliste a ver? A un profeta. Sí os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí,
yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Y de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Yo quiero que entienda usted esta parte, que entre los nacidos de mujer no hubo mayor profeta que Juan el Bautista. Y créame, yo soy cristiano y amo a Dios, pero ha llegado a ser a veces una burla para los cristianos los desórdenes que ha caído la iglesia. Y así como hay verdaderos profetas, también hay falsos profetas. Espero que no herir su sensibilidad y decirle que voy a hacer una comparación de Juan el Bautista con los profetas de ahora. Juan el Bautista, dice el Señor Jesucristo en Mateo 11, 9, que no había más grande profeta que Juan el Bautista. Y vamos a ver, repito, como hay profetas verdaderos, hay profetas falsos. Dice la palabra que el más importante fue Juan el Bautista. Y la pregunta es, en las iglesias cristianas se ha manifestado que muchos desórdenes, demasiados desórdenes. Tristemente, debemos decir que uno se revuelca por allá, otro se avienta por allá y empieza a temblar. X situaciones. Pero veremos la Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿a cuántas personas tiró en el piso? Juan el Bautista, ¿cuántas personas estuvieron ahí vomitándose, ahí revuelcándose, ahí retorciéndose? Yo le voy a decir esto, hermano, pero que no sea ofensivo para usted. Si es que usted ha visto esos desórdenes, no es propiamente de la iglesia que Jesucristo instituyó, porque dicen, ahí viene el profeta. Y confunden mucho con el hecho de predecir al profetismo. El profetismo tiene que ver con la palabra profetes, del griego profeteia, que significa aquel que habla de parte de Dios. Aquel que habla de parte de Dios. Muchas veces no va a ser una predicción, porque la palabra que se utilizaría es predicción a largo plazo, ni siquiera a corto plazo. Si es que Dios en su soberanía decide hacerle una revelación de parte de Dios, va a ser conforme la voluntad de Dios. Tampoco quiero que se entienda que estoy en contra del profetismo institucionalizado, que habla el don de profecías en 1 Corintios 12, 10. 1 Corintios 12, 10. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12, 10, que hay un profetismo legítimo. Quedamos de acuerdo que el profetismo era hablar de parte de Dios, profetes o profeteia. Simplemente hablar, expresar lo que Dios quiere que tú digas. Y ahora se ha vuelto a estar en un circo a veces. La situación está en que el don de profecía se debe de aplicar de la manera correcta. Dice, y si está puesto en 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, eso se extraviaba, llevándonos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Dice, ahora bien hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Permítame un momento. Vamos a poner una música instrumental cristiana.
Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les dado manifestación del Espíritu. Cada uno les dado manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo y en particular como Él quiere. No precisamente un profeta va a venir a hacer sanidad en tu vida, o no precisamente va a hacer un milagro en tu vida, que quede bien claro. No precisamente va a ser sanidad en tu vida, va a haber un milagro, va a haber X razón, lo que sea más sencillo que tú entiendas. Porque una sanidad, otros van a tener fe, otros palabras de ciencia, otros sabiduría, pero cada uno les dada. Pero va a decir, no, pero el profeta va acompañado con esto. Pues según la Biblia dice en 1 Corintios 12, 29, según la Biblia no, porque hace unas preguntas. En una iglesia, la pregunta es, ¿son todos apóstoles? En una iglesia, en un cuerpo, en la congregación, ¿todos son apóstoles? Y la respuesta es, si me dice que sí, entonces entendería que todos los miembros de su congregación son apóstoles. Entonces, ¿son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Dice, procurar los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, símbolo que retiñe. ¿Qué le quiero dar a entender, hermano? En este preciso momento, que no todos van a tener el mismo talento, el mismo don. ¿Qué es lo que pasa acá? Que llegan en las congregaciones actuales y dicen esto. ¿Qué dicen? Va a venir el profeta. Y todos empiezan a amontonarse porque piensan que les van a dar una palabra. Y sinceramente, o le van a hacer una predicción. Pero sinceramente no funciona así. Vamos a regresar a Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿cuántas predicciones a largo plazo hizo? Es más, ¿cuántos milagros hizo? Dígame un solo milagro que hizo Juan el Bautista. Él habló simplemente de que iba a venir el Mesías. Y que da testimonio Jesucristo que entre los nacidos de mujer no había más grande profeta que Juan el Bautista. Y un verdadero profeta es simplemente el que habla de parte de Dios. El que te da el mensaje de Dios. No le aumenta ni le quitas. Simplemente lo que es. Y pasa en las iglesias que según un profeta te maldijo. Deuteronomio 18, 22. Dice, ¿cómo entenderemos? La pregunta es, ¿cómo entenderemos si es que de verdad es profeta? Bien fácil, Deuteronomio 18, 22. Yo sé, hermano, que a lo mejor usted le han dicho muchas palabras supuestamente de profecía y no se han cumplido. Pues déjeme decirme que no era profeta. ¿Por qué razón? Porque si palabra que no se cumpla no es de parte de Dios. Dice en Deuteronomio 18, 22. Hay muchas personas que se atemorizan. Ay, no hables contra el profeta o contra el ungido de Dios. Pero vea lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18, 20. Vamos a ver desde el 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he hallado mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, de tal profeta morirá.
Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presión de habló. La habló de tal profeta, no tengas temor de él. Si no se cumple, porque la palabra de Dios dice que se va a cumplir la palabra de Dios, sí o sí. Sí o sí se tiene que cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Probablemente muchas personas no les está estar gustando esta parte que les estoy hablando. Pero sinceramente, ¿cómo probar a los profetas? Deuteronomio 18, 20 al 22. Se tiene que cumplir sí o sí al 100% la palabra. Ahora la pregunta es, ¿cómo entenderemos, cómo sabremos cuándo es un verdadero profeta? Primera de Corintios 14, 32. Primera de Corintios 14, 32. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo encontrar cuál es el verdadero profeta? ¿Cómo encontrar el verdadero profeta? Primera de Corintios 14, 32. Dice la palabra de Dios. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Hermano, cuando le pasa a una mujer o un hombre que está haciendo y hasta no pueda ni hablar y como que algo lo domine y que después le digas, no supe qué me pasó, vino alguien sobre mí y me dijo algo, digo, no le creas. Porque según la palabra de Dios en primera de Corintios 14, 32 es de paz y no de confusión. Si es que alguien lo dominó y no respetó su libre albedrío, es un espíritu inmundo. No puede ser de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de orden. No es un Dios de paz y no de confusión, ni de desorden. Entonces cuando venga una gente y según ya como que la poseyó a alguien, si es que tuvo una posesión, se le llama posesión. Y no proviene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se le invita y posa sobre ti. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paciencia, paz, mansedumbre, dominio propio, que te puedas dominar a ti mismo, dominio propio. Entonces, un profeta verdadero solamente se puede encontrar cuando está sujeto al espíritu de los profetas. Entonces, ¿cómo distinguiremos un verdadero profeta? Uno, vamos a hacer un procedimiento, vamos a recordar a Juan, que fue el mayor profeta, testimonio de Jesucristo, en Mateo 11:9, Lucas 7:28 y 25. Vimos cómo se manifiesta el profetismo estático, institucionalizado, cómo es cuando unas personas reunidas en un lugar, se derrama el Espíritu Santo. Y cuando se derrama el Espíritu Santo sobre esas personas, empiezan a profetizar, a hablar de parte de Dios, que sería el término correcto. La otra parte es que va a ser para exhortación. El requisito, 1 de Corintios 31, porque todos podemos profetizar, todos uno por uno, para todos aprendan y todos sean exhortados. A aprender y exhortar. Ahora la pregunta que queda en el aire: ¿quién puede ser un profeta? Del que Dios quiera. No es el que corra, sino el que Dios tenga misericordia. Primera de Samuel 10:10 dice que Saúl profetizó. También en Primera de Samuel 19:20 también habla que Saúl profetizó. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3 dice. Segunda de Pedro 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también
falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Hay falsos profetas? Sí. ¿Hay legítimos profetas? Sí, los que hablan de parte de Dios. ¿Quién puede ser un profeta? Muchas personas creen que no, las mujeres no pueden ser profetas. Pero un profeta puede ser hasta una mujer, porque dice Hechos 11:28 que hubo un hombre llamado Agabo, que era profeta. Y en Hechos 21:9 que hubo una mujer que fue profetisa. Volvemos y repetimos, ¿qué es un profeta? Simplemente hablar de parte de Dios. No necesariamente hacer predicciones, no necesariamente hacer milagros. A lo mejor no sanar a nadie. Pero Juan el Bautista, ¿qué hizo de todas esas cosas que ahora se hace una manifestación en las iglesias? Lucas 7:28. Lucas 7:28. Lucas 7:28. Dice la palabra de Dios: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero es el más pequeño del reino de Dios, es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizando con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tienes. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hermano, no se dejen engañar por los falsos profetas. Vuelvo y repito, si hay falsos profetas y hay profetas verdaderos. ¿Cuál es el profeta verdadero? El que habla de parte de Dios. Profeteia, profetes. ¿Cómo distinguir un verdadero profeta según estas características? Recuerda Juan, cuántas personas estuvieron en desorden. Él simplemente exhortó. Él solamente lo que dijo fue arrepentirse. Dijo: el que hoy voy a bautizar en el nombre, no, el que voy a bautizar y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Mesías. Anunció su camino. Dijo: yo no soy, es el que viene después de mí, que era antes de mí, el cual no soy digno de encorvarme y atar la correa de su calzado. ¿Qué le quiero decir, hermano, respecto a los profetas? Vuelvo y repito, recuerda lo que hizo Juan como máximo exponente de profeta según Jesucristo, y vea a los supuestos profetas de hoy. Nada que ver, ¿verdad? Voy a terminar con este versículo: que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, y que los dones del Espíritu Santo, no precisamente el profeta va a tener que sanar, ni tampoco hacer milagros ni sanar. El
profeta va a hablar de parte de Dios y ese es su trabajo. Y este es el tema que se llama un verdadero profeta. Que Dios lo guarde, que Dios los bendiga. Dios lo ama. Y usted sea buen beriano y lea las escrituras, lea la palabra de Dios para ver si es que es verdad lo que digo, qué tal si lo estoy engañando. Por eso yo lo invito a que si me va a refutar que muchas personas no son profetas, o los que usted cree que sí son profetas, refúteme con la Biblia. Mas sin embargo, hermano, yo lo invito que en lo que me quiere refutar siga leyendo la Biblia, siga leyendo las escrituras, porque no hay palabra profética más segura que los milagros que vimos que la palabra de Dios. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga.